Es una maravillosa oportunidad de parte de Dios de poder compartir con ustedes tras estas cámaras de televisión, a través de la unidad evangélica, y poder saludarles a ustedes en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y darle gracias a Dios por esta bondad, por el amor que Dios expresa a través de nosotros, los pastores, los predicadores, hacia su vida, en forma de que nos habla a través de la palabra, que está escrita en esta Santa Biblia, de la palabra de Dios. Es una bendición predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y poder decirle a la iglesia que para recibir la vida eterna, las promesas de Dios, nosotros tenemos que cumplir algunos requisitos. Tenemos que entender que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino, es como un martillo que golpea la peña. La palabra de Dios es una espada de dos filos. La palabra de Dios es la que a nosotros nos guía hacia la salvación de nuestras almas. Recuerde que la salvación de nuestras almas es el final de nuestro caminar en el Evangelio. Cuando apareció nuestro Señor Jesucristo en nuestro camino y nos trazó un camino de esperanza, era para que nosotros tomásemos esta bendición para que nuestra alma fuese salva. ¿Por qué digo para que nuestra alma fuese salva? Porque nosotros, la iglesia evangélica, sabemos, como también algunos que no son evangélicos, pero que han escuchado a través de la palabra, también de la televisión, de las radios, ya en las calles, los predicadores, saben que la palabra de Dios es viva y es eficaz y que hay unos requisitos, hay unos mandamientos, unas ordenanzas que la iglesia evangélica tiene que cumplir para alcanzar la salvación de su alma. Y si el justo, con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá entonces el impío? Dice también la palabra de Dios. Ahora, si nosotros con dificultad vamos a salvarnos, ¿en dónde aparecerá el impío? El que no sirve a Dios, el que habla de Dios, conoce a Dios, en el sentido figurado, como se dice, se habla que Dios hace esto, que Dios hace esto otro, pero no conocen realmente a Dios. Y eso es lo que yo en esta noche quiero predicar a usted, para que usted vea lo importante que es el temor a nuestro Dios. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Yo quiero que usted abra la Biblia en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, capítulo número 6, versículo número 1 y versículo número 2. Vamos a leer solamente 2 versículos, pero de grande meditación, porque en esta noche vamos a hablar del temor de Dios. Lo importante que es el temor a Dios, que es el principio de la sabiduría. La palabra de Dios nos enseña y nos dice lo siguiente en esta hora de la noche. Nos dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios os mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, a la cual pasáis vosotros para tomarla. Y acá dice lo siguiente la palabra de Dios, para que temas a Jehová tu Dios, guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Esa es la palabra de Dios para su vida en esta noche. La palabra de Dios nos habla del temor de Dios. Por eso, Dios lo primero que le dice a Israel, le dice, estos son los mandamientos que yo te ordeno, los estatutos que yo te ordeno, los decretos que yo te ordeno, para que los pongáis por obra. Y además yo te ordeno que esta palabra también la enseñes a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Esa es la palabra de Dios. Entonces, una orden que se le da con frecuencia en esta palabra de Dios, en el
Antiguo Testamento al pueblo de Israel es temer a Dios. Esto es una orden frecuente, diaria, que el pueblo de Israel tenía que tener temor de Dios, temor o a Jehová, que es lo mismo. Entonces es importante saber nosotros lo que significa esa orden para nosotros los creyentes. Cuando de veras se teme al Señor, el creyente será librado de la esclavitud de todos los temores anormales que imparte el reino de las tinieblas a través del príncipe de este mundo. Eso es importante, el temor de Dios. Ahora, el significado del temor de Dios o el temor a Jehová incluye una diversidad de aspectos de la relación del creyente con Dios. Eso es la palabra de Dios. Es indispensable para el temor de Dios en la persona, es que tiene que haber un reconocimiento de la santidad de Dios, de la justicia de Dios. Por eso, el temor a Dios a nosotros nos hace entender la santidad y la justicia de Dios. Y era un mandamiento, estatutos y decretos que Dios le ordenó al pueblo de Israel que tuviera temor a Jehová, temor a Dios. Era uno de los requisitos que Dios le estaba ordenando a este pueblo. Entonces, esto es indispensable para el temor de Dios, porque es un reconocimiento, como lo dije, de su santidad y la justicia. El temer a Dios, que mucho hablamos nosotros de temor de Dios, y como dije que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. El temor a Dios nos hace respetarle con un santo temor y una reverencia hacia Él. Eso es parte del temor a Dios que nos hace a nosotros como iglesia, como en el pueblo de Israel, respetarle con santo temor y con reverencia. Qué maravilloso es esto, entender lo que Dios nos está pidiendo a nosotros en esta noche y a la vez honrarle a Dios como Dios a causa de su gran gloria, santidad, majestad y poder. Maravilloso es entonces el temor a Dios, que nos hace reconocer a Dios en su santidad con temor y con reverencia. Eso es importante para nosotros como iglesia de Dios, porque en el temor de Dios nosotros vemos su gran gloria, su santidad, su majestad y su poder. Ese es nuestro Dios. Y cuando hay temor de Dios, eso es lo que nosotros vemos en Él, santidad, majestad, poder. Por ejemplo, cuando Moisés fue al monte Sinaí, en ese lugar, la palabra nos enseña que mientras estaba Moisés en ese monte esperando que Dios se le entregara las tablas de la ley, ¿qué es lo que hizo el pueblo de Israel en ese momento? Dijeron, como pasó mucho tiempo, que ya Moisés no iba a volver, y el pueblo se olvidó de temer a Dios y empezó entonces a cometer pecados de adoración, no reconociendo ya la majestad, el poder y el dominio de Dios, sino que el temor se apartó de ellos y empezaron ellos, como ya no tenían temor de Dios, ya reconocían la majestad, la santidad, la justicia, la rectitud, la perfección de Dios. El pueblo de Israel entonces se fue tras la adoración de ídolos. Y detrás de esta adoración de ídolos habían demonios que la palabra nos enseña. Y esto es lo que hizo el pueblo de Israel cuando se apartó del temor a Dios, desobedeciendo los mandamientos, los estatutos y los decretos que Dios le había mandado que ellos tuvieran y que ellos tenían que enseñarle a sus hijos. Eso sucedió cuando el pueblo de Israel estaba esperando que Moisés volviera después de haber conversado
con Dios. Entonces ellos habían olvidado de respetarlo, porque se había apartado el temor de ellos, ya no tenían reverencia, ya no honraban a Dios, porque se había apartado el temor de Dios. Y eso sucede. El apartarse del temor de Dios produce cosas diferentes, porque ya no se mira a Dios de la misma forma, no se le mira con autoridad, no se le mira a Dios con santidad, con justicia, porque ya no hay temor de Dios. El temor de Dios nos hace ver a Dios, a Él, con justicia, con rectitud, con santidad. Y eso es lo que yo quiero predicarle a usted, o le estoy predicando a usted en esta hora de la noche. Que tenemos que pensar como iglesia que tenemos que tener temor a Dios, porque ese es el principio de la sabiduría. Y como ya leí acá en la Biblia, que el temer a Dios es reconocerle a Él en toda su perfección, en toda su santidad, en toda su justicia, en toda su verdad, en todo su poder. Eso es temer a Dios, reconocerle a Él como el único Dios creador de todo lo que nosotros podemos ver a través de nuestros ojos. Vemos a Dios en la perfección cuando hay temor de Dios. Y eso nos hace buscarle a Él cada día con más diligencia, con más entereza. Y eso es lo que la iglesia de hoy día tiene que tener en cuenta, que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Yo quiero también decirles a ustedes que el genuino temor del Señor hace que todos los creyentes nosotros pongamos toda nuestra fe y confianza solo en Él para salvación. Ese es el temor a Dios. Por ejemplo, yo quiero decir acá lo siguiente. Después que los israelitas cruzaron el Mar Rojo en seco y vieron la enorme destrucción del ejército egipcio, ellos temieron a Dios y creyeron a Jehová su Dios con todo su corazón. Porque ellos vieron el poder de Dios. Aunque ellos cuando estaban esclavizados, cuando estaban allá atribulados, años tras años, y ellos clamaban y pedían a Dios misericordia. Dios miró, atendió la oración de ellos porque estaban desesperados, afligidos, allá esclavizados en Egipto. Ellos clamaron y Dios vio la agonía de su pueblo. Y por eso Dios los sacó de allá con grandes prodigios, con grandes milagros, con poder. Usted sabe todo lo que hizo Jehová Dios para demostrarle que el Dios que a ellos les había escuchado y que lo estaba sacando de Egipto no era un Dios cualquiera como los dioses paganos que estaban a los alrededores, sino que Él era el único Dios y que ellos tenían que temer a este Dios. Por eso la palabra nos enseña a nosotros que el temer a Dios tiene que ser algo genuino, que nos haga creer en nosotros de verdad una fe y confianza solo en Él, pero para salvación. Ese es el temor de Dios. Por eso que yo le converso acá y le predico de lo que sucedió con el pueblo de Israel cuando ellos pasaron en seco el mar. Ellos vieron el poder de Dios, porque Dios dividió los mares para que pasara su pueblo. Para que pasara su pueblo en seco. Atrás venían los egipcios, ¿a qué? A matarlos. De frente tenían mar y a los lados tenían cerros, más cerros. Entonces ellos no tenían escapatoria. Pensaban que iban a morir ahí. ¿Qué es lo que sucedió ahí en ese momento también? Entre todos los que estaban ahí de Israel, habían unos personajes y una persona especial. ¿Qué es lo que hizo? Cuando el pueblo de Israel se vio que estaba de frente mar, atrás los egipcios que venían para matarlos, habla y empieza a decirles, ¿y para eso nos sacaste de allá de Egipto? ¿Para morir aquí en el desierto? Empezó a sembrar duda, empezó a sembrar desconfianza, como que si para Dios no era posible o no tuviera la autoridad y el poder para dividir los mares, haciéndoles dudar.
de lo que Dios había hecho cuando lo sacó de allá de Egipto, con esos milagros, cuando convirtió Él allá en Egipto el agua en sangre. Hizo muchos milagros Dios allá mostrando su poder, pero acá cuando el pueblo de Israel estaba en esa circunstancia de prueba, ahí en medio de ellos había una nueva persona que estaba sembrando duda y desconfianza contra Dios, el Dios grande y poderoso, haciéndole dudar del poder de Dios. Eso es lo que sucedió. ¿Pero qué pasó? ¿Vieron ellos la autoridad de Dios? ¿Vieron ellos el poder de Dios? Porque Dios dividió los mares para que su pueblo pasara en seco. Porque ellos habían creído en Dios, tenían temor de Dios, buscaban a Dios, eran guiados por Jehová Dios con grandes milagros, prodigios. Ellos tenían sed en el medio del desierto y Dios les daba agua en medio del desierto. De la roca Dios sacó agua. Tenían hambre ellos, Dios les envió alimento del cielo. O sea, Dios estaba con ellos. Cuando había sol, Dios les puso una sombra para que caminaran. Cuando era de noche, Dios le colocaba una columna de fuego. O sea, Dios siempre estaba con ellos mostrando su poder, pero en medio de ellos había una persona que estaba sembrando duda, desconfianza de que Dios no estaba. Por eso le dijo, mira, ¿acaso ya en Egipto no estábamos mejor que acá? ¿Para qué nos trajiste acá para morir? En el desierto no había ya pan y cebollas o alimentos para que comiéramos, no había lugar para que nos enterraran, nos trajiste a morir aquí en el desierto, sembrando duda en el pueblo de Israel para que desconfiaran de este Dios grande y poderoso y para que así no temieran a Dios, a Jehová, sino que entonces ellos buscaron sus propios caminos tras aquellos dioses ajenos, paganos, que ofrecían muchas cosas, pero que todas esas cosas que ofrecían eran cosas permanentes, porque el único Dios que hace las cosas para siempre y eterna es nuestro Dios, Jehová, nuestro Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso que Dios le habla de que tenían que tener temor de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos dice acá, por último, temer a Dios implica reconocer que Él es un Dios que está enojado con el pecado y tiene el poder de castigar a los que transgreden sus justas leyes, tanto en el tiempo como también en la eternidad. Hubo en el principio de la creación un hombre con temor, una mujer con temor, pero este hombre y esta mujer perdieron la eternidad que Dios les había dado porque en el corazón de ellos ya no había temor a Dios. Estoy hablando de Adán y Eva. Eran estas personas temerosas de Dios, caminaban conforme Dios les había ordenado, tenían temor de Dios ellos. Pero ¿qué es lo que sucedió? Que también, mientras ellos tenían temor de Dios, cuando Dios les dijo, podéis comer de todos los árboles que tienes acá, pero de este árbol de la ciencia, del bien y del mal, tú no puedes comer. Le prohibió aquello, pero también vino ahí Satanás el diablo a tentarles, a hacerle desobedecer y a perder el temor de Dios. Sino que le dice, con que Dios ha dicho que no comáis de esto. Y ahí va Satanás y los engaña y ellos cedieron a la tentación de Satanás el diablo y ahí ellos perdieron el temor de Dios porque le desobedecieron. Y eso les trajo a ellos ya no la vida eterna, sino que les hizo ver que ellos ahora iban a conocer la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y entró la muerte entonces por un hombre. Que el Señor nos bendiga a nosotros en esta noche. Ahora, las razones para el temor de Dios, para nosotros también. Las razones para el temor al Señor se origina en el significado del temor de Dios. O sea, se le debe temer a causa de su gran poder como el creador de todas las cosas y de todas las personas. Además, el poder asombroso que Él sigue ejerciendo sobre los elementos de la creación y sobre los seres humanos que a causa de temer a Dios tienen salvación.
Que el Señor nos bendiga. Esa es la palabra de Dios. Hay muchos ejemplos, pero yo quiero decirle a usted, si Dios siempre ha estado con su pueblo en el Antiguo Testamento, y mientras ellos tenían temor y no hacían lo malo, sino que obedecían a Dios, ellos tenían bendición, tenían abundancia, tenían prosperidad. Mientras ellos temían a Dios, tenían a Dios de su lado. Cuando ellos iban en el desierto y a través de las arenas del desierto salieron serpientes y empezaron a morderlos, y cada aquellos que eran mordidos, ellos morían irremisiblemente. Ellos estaban en ese problema y clamaron a Dios a través de Moisés. ¿Y qué le dijo el Señor? Le dio una oportunidad, una salvación, porque ellos se volvieron a Dios, aquel que lo había sacado de Egipto con grandes prodigios, grandes poderes, milagros. Cuando ellos se acordaron de Dios, se volvieron a Dios, tomando sus mandamientos, entonces ellos tenían salvación y oportunidad. Ahora, el temor de Dios es mucho más que una simple doctrina bíblica. Quiero que sepa esto. El temor a Dios es mucho más que una simple doctrina bíblica. ¿Por qué? Porque se aplica directamente a la vida diaria de diversas maneras. Es lo que le estaba predicando sobre el pueblo de Israel. En primer lugar, si de veras se teme al Señor, se llevará una vida de obediencia a sus mandamientos, que es lo que el pueblo estaba dejando de lado, el temor a Dios. Y ya no estaban entonces llevando una vida de obediencia, sino que estaban entrando al pecado, a la desobediencia. Una razón por la que Dios inspiró el temor en los israelitas en el monte Sinaí fue para que aprendieran a volverse del pecado y pudieran obedecer la ley. Según los salmistas, el temor al Señor es equivalente a deleitarse en sus mandamientos. Qué importante y maravilloso es esta palabra. Deleitarse en los mandamientos de Dios y guardarlos. Salomón enseñó que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal, del pecado, de la desobediencia. Esto lo dijo Salomón en Eclesiastés. Entonces, todo el deber de la raza humana está resumido en dos breves imperativos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es lo que Dios nos dice en esta noche. Ahora, por el contrario, cualquiera que está contento con llevar una vida de iniquidad, desobediencia, no hay temor de Dios delante de sus ojos, porque le atrae todo lo que es pecado. Y un resultado importante de la inferencia anterior es que el creyente debe enseñar en predicar la palabra de Dios en el temor a Dios. El santo temor de Dios motiva al pueblo de Dios ¿a qué? A adorarlo con todo su ser. Si de veras se teme a Dios, se le adorará, se le glorificará como Señor de todas las cosas. Qué importante, amada iglesia. Ahora, David compara a la congregación que alaba con los que le temen a Dios, y asimismo al final de la historia, cuando el ángel celestial se proclama en el Evangelio eterno y llama a todo lo que hay en la tierra que teme a Dios, de inmediato añade, y darle gloria y adorar a aquel que hizo los cielos, la tierra y el mar. Eso es la palabra de Dios, ese es el temor de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los que tienen temor de Dios? Dios ha prometido recompensar a todos los que le temen con vida, con remuneración de humildad. También hay otras recompensas para los que temen a Dios. Tienen protección, porque caminan, como dije anteriormente, cuando el pueblo de Israel andaba en los mandamientos de Dios, Dios estaba con ellos, hambre, les daba que comer, tenían sed, les daba a beber agua. Estaban en peligro, ahí estaba Dios, en todos momentos, ayudándolos, bendiciéndolos. Y les prometía a ellos también, les prometía a ellos una tierra nueva, que fluiría leche y miel, una tierra
que iría entonces para ellos y sería para ellos una gran bendición. Era una promesa, mientras ellos fueran obedientes, Dios les tenía a ellos entonces esa ciudad. Solo ellos tenían que obedecer a Dios. Lo mismo con nosotros. Dios nos dice a nosotros, temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Significa que un día vamos a estar delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo en el tribunal de Cristo. Y ahí entonces el Señor a nosotros nos va a preguntar todo lo que hicimos aquí en la tierra. Ahora yo quiero decir acá por último, el temor a Dios va acompañado con seguridad en aquel que lo ha llamado y lo ha tomado como su hijo. Ese es el temor a Dios. Hay seguridad en el corazón del creyente. Y esto, como hay seguridad, reconoce el poder, la autoridad, la santidad de Dios. Reconoce que el Creador es Dios y que todo lo fuera de Él, nada fue hecho. Eso es importante, amado hermano. El temor a Dios es acompañado entonces por una seguridad indecible, un consuelo espiritual para todos aquellos que le temen. Es un consuelo espiritual que hay para su vida. Por una parte, los que viven sin temor del Señor no tienen sentido alguno de su presencia, ni gracia, ni protección. Eso es lo que la palabra nos dice a nosotros en esta noche. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Por eso yo he predicado a usted este mensaje, para que usted piense cómo está su corazón delante de aquel que usted lo ha llamado y le ha dado a usted la oportunidad de ser salva su alma. Que el Señor a usted le bendiga, que el Señor a usted le guarde y le cuide, y que usted doble sus rodillas en oración y clame a Dios y reconozca en Dios la autoridad del poder, y que en su corazón coloque el temor a no hacer lo malo, sino hacer lo recto delante de aquel que usted lo ha creado a su imagen y semejanza. Que el Señor le bendiga. Son mis sinceros deseos, Iglesia de Dios.